Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a continuar nuestra sesión con el módulo 3 de nuestro curso de transformación digital. Esta va a ser la segunda sesión que es grabada. Y entonces vamos a dar paso a la tecnología de Industria 4.0 y 3D Printing. ¿Todos saben ya de qué se trata la Industria 4.0? ¿Quién nos cuenta un poquito de qué es 4.0 y qué es 3D Printing? Bueno, yo tengo algunos ejemplos de 4.0, que es poner tecnología en la industria. O sea, como el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Bosch, yo hice un artículo porque me impresionó bastante como uno de estos para hacer matricería, que era desde el inicio de la formación de Bosch, o sea, desde el siglo pasado estaba ahí, y le habían puesto sensores y habían hecho refuncionar, o sea, como un upgrade de una máquina antigua, pero con los sensores te da perfecta información de todos los puntos y tú podías con eso sacar modelos, sacar un montón de información. Entonces, es una aplicación, digamos, ¿no? Perfecto. En general, Industria 4.0 es todo lo que tiene que ver con la aplicación de la transformación digital al piso, a la industria. Y entonces ahí, pues tenemos distintas cosas. Tenemos la robótica, tenemos la realidad aumentada, tenemos la inteligencia artificial, sobre todo muchísimo IoT, ¿de acuerdo? Y todas esas combinadas sobre el piso de la industria. Entonces, una de las cosas que queremos ver ahí, que es muy, muy particular, es lo que se llama la manufactura aditiva, o lo que tiene que ver, o lo que también es comúnmente llamado como 3D printer. ¿Esto en qué consiste? Esto consiste en tomar una imagen de un objeto. Esa imagen del objeto puede ser tomado, digamos, por un escáner especial, o a veces inclusive desde un celular con algún software básico, digamos, tomar esa o de los planos, digamos, de ese objeto, y a partir de eso pasar a una impresora de 3D donde se va a trabajar depositando el material. Y entonces se dice que es aditiva porque en vez de trabajarse como normalmente se trabaja, que es como figura en el izquierdo, que es una manufactura en la cual primero se hace del molde, se hace una pieza grande y después se escarba y se retiran pedazos de la pieza para dejar la pieza final que uno quiere. Por ejemplo, si uno quiere algo hueco, con huequitos chiquitos y cosas por el estilo, lo que hace es, le hace el modelo, le hace un alma, digamos, a esto, y luego pues perfora, le hace cosas de ese tipo, es decir, le extrae material. Mientras que aquí no le extrae material, sino le adiciona material. ¿Y cómo le adiciona el material? El material se lo adiciona, como ustedes ya deben haber visto en los videos, se los va adicionando como si fuera una maquinita de Foch o de cualquier cosa de estas, que uno va esparciendo, digamos, por arriba, va esparciendo de manera muy delgadita, eso sí, va esparciendo el material. Y ese material, como figura en el sitio de la derecha, lo va esparciendo y va construyendo la figura, y puede hacer figuras de manera bastante más complejas. ¿De acuerdo? Y tiene una serie de ventajas, ¿no? Una ventaja que es muy importante es que la manufactura tradicional, esta no requiere setups. O sea, los setups de la manufactura normal requiere, pues, poner, por ejemplo, las nuevas matrices o los nuevos seteos o nuevas cosas de chillas o cosas de ese tipo. En este caso no, porque son simplemente el programa manda las instrucciones
al brazo, digamos, que deposita el material, todo eso pues inmediatamente comienza a depositarlo pues de la manera que le estamos señalando, sin necesidad de hacer ese tipo de correcciones. ¿De acuerdo? Es mucho más precisa que los métodos tradicionales y pueden servir para objetos complejos, como también lo deben haber visto en los videos que les proporcioné, y genera menos desperdicio, ¿no? Porque no tenemos que estar limpiando, no tenemos que estar troquelando, no tenemos que estar haciendo ese tipo de operaciones que se hacen en la manufactura normal. Normalmente se ha pensado de que la manufactura aditiva o la manufactura con 3D complementaba a la manufactura tradicional, en el sentido que se utilizaba la manufactura aditiva para las cosas personalizadas, complejas, cuando eran de pequeña escala, pero que la manufactura convencional se seguía usando en la producción industrial, porque era más eficiente en costos, de acuerdo cuando necesitábamos temas de larga escala. Sin embargo, cada vez más la manufactura aditiva se va imponiendo. Entonces, ya algunos discuten si en el largo plazo todo va a ser manufactura aditiva. En fin, eso estará por verse. Una cosa que es muy importante a tener en cuenta con la manufactura aditiva es que el impacto de la manufactura aditiva no solamente en la producción en sí, que ya de por sí es bastante grande, en general en el modelo de negocio. Fíjense, por ejemplo, en lo que es la cadena de distribución. Yo, en vez de tener un solo punto de fabricación que manda a muchos sitios del mundo, que manda a muchos sitios del mundo el producto, lo que puedo tener es más bien muchas de estas pequeñas impresoras o grandes impresoras mucho más cerca del mercado. Y mucho más cerca del mercado, fabricando los distintos productos que tenga que fabricar. Y entonces cambia la manera como organiza la cadena de suministro. Y en fin, esto de aquí va a tener pues que tener una serie de implicancias, porque, por ejemplo, lo que habían sido todo de toda esta corriente de llevar las fábricas hacia los países de mano de obra más barata, pues ya podría irse revirtiendo, y las fábricas podrían salir de los países de mano de obra más barata para irse a constituir más cerca a donde están los mercados, justamente para poder tener más rapidez y más resiliencia en la atención de la demanda, ¿no? Sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? No, justo te íbamos a decir eso. Por el chat te estábamos mandando. No está compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces, como les decía, esto aquí pues trae, pero en un lado está que tiene más flexibilidad que el tradicional, tiene más precisión y tiene menos desperdicio, ¿no? En teoría, se decía que producción masiva se usa la manufactura tradicional, y hasta ahora en general, ¿no? Cuando son de mucha escala, usamos más la producción tradicional, y claramente la manufactura aditiva va mucho más cuando se trata sobre prototipos, sobre cosas muy personalizadas, o sobre productos muy innovadores, digamos, que necesitan corridas cortas de producción. ¿Sobre qué productos o qué material se trabaja? Inicialmente se trabajaba sobre plástico, pero hoy día se trabaja sobre un montón de otros materiales. Tal es así que, por ejemplo, trabaja en manufactura aditiva para generar piel humana, por ejemplo, o cosas similares a piel humana, u órganos, como por ejemplo un corazón, o cosas de ese tipo. Este es el tema de la evolución de la fabricación y la distribución, ¿no? En años anteriores, año 2017, o por poner año 2020 todavía es muy común que se haga una distribución a lo largo del mundo. Hacia el año 2030, esas cadenas de distribución podrían ser reemplazadas por redes de impresoras en 3D. Ustedes ven, por ejemplo, uno de los proyectos que tiene Amazon es tener unos camioncitos con impresora 3D adentro, y que los camiones vayan a donde los llamen las empresas, pequeñas empresas, digamos, que tengan que tener piezas de repuesto, y que le pidan los repuestos, y el camioncito de 3D se imprima el repuesto y se los deje.
Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, el 3D printing, esto va bastante ligado a toda esa información grande que hablábamos del Digital Twin, cuando tenemos muchos sensores y cosas por el estilo. Fíjense, a la izquierda y a la derecha, lo que tenemos son dos versiones de un mismo producto funcional. Entonces, ese es un enfriador para las impresoras 3D, justamente. Esa pieza de enfriador de la izquierda, producida por métodos convencionales, ¿de acuerdo? Se lleva hacia la derecha a partir de digitalizarlo, a partir de digitalizar el producto, de digitalizar su producción, ¿de acuerdo? Se lleva a definir ya la producción real y a producir el producto real nuevo que estamos viendo aquí a la derecha. Este producto tiene 34.3% más barato, o es 34.3% más barato, es 22.3% más eficiente y 75% más rápido desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense que este acá, mientras que es una figura que parece muy convencional, ¿de acuerdo? Un tubo muy convencional que se pega acá el tubo. Esta es una figura bastante más rara. Pero esta es la figura que sale producto de las simulaciones que se hacen para encontrar el producto ideal que procese el aire de la mejor manera para que consiga el enfriamiento de la mejor manera posible. Y ahí han visto pues varios videos de 3D printing, ¿de acuerdo? Y de manufactura 4.0, ¿no? Entonces, a mí uno de los que me gustó, por ejemplo, es el de Toyota Innovation, por lo que es muy, muy real, ¿no? No es una planta de estas que parecen de quinta generación de Toyota, sino una planta de montacargas, como una planta cualquiera, pero con muchos elementos de innovación. Un poco lo que decía Iris, ¿no? Igual que el caso de Bosch, ¿no? O sea, muchas veces son plantas aparentemente normales, pero lo que tienen es mucha innovación con ellas. Y bueno, después lo que tiene es cómo funciona un 3D printing, y luego lo que tienen son distintos escáneres. Ahí pueden ver distintos escáneres 3D. ¿Preguntas sobre la industria 4.0 y el 3D printing? Yo tengo una pregunta. ¿Hay algún tipo de regulación de lo que está permitido o no imprimir en los 3D printers? Acá sé que en Estados Unidos hubo todo un debate porque alguien empezó a imprimir tipo pistolas, o sea, alguien hace el tracking de qué está imprimiendo la gente. De repente esto es más tipo para uso personal, pero no sé. No, el 3D printing en realidad parte de los problemas que pueden haber es las cosas que se pueden imprimir, ¿no? Entonces, claro, hay peligros, así como hay hackers, hay peligros del 3D printing y de que se impriman, o sea, han habido casos de impresiones de gente que ha colgado los planos para una impresión de una, no me acuerdo si fue una AK, ¿cómo se llama? La ametralladora esta, la AK... 47. O el AK-47 o KTM, AK no sé cuántos. AKM. AKM, una AKM. Sí, una AKM hecha de plástico. ¿De acuerdo? Íntegramente de plástico. Entonces, sí hay peligros de que sea mal usada, ¿no? El otro tema es el tema de las patentes, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ir muy regulado con el tema de uso de patentes, porque ¿qué es lo que pasa? Que yo puedo hacer ingeniería inversa, o sea, puedo agarrar distintos elementos y puedo escanearlos y puedo reproducirlos bastante bien. Y desde piezas de arte, vienen temas de falsificación, como otro tipo de instrumentos, otro tipo de dispositivos, ¿no?
Entonces, sí, hay unos temas de delito, digamos, de ese tipo que puede haber. Pasamos a ver Augmented Reality y Virtual Reality. ¿Ok? Y en Augmented Reality y Virtual Reality, lo que he hecho ha sido, pues, darles videos de lo que es, y ya que viéramos un rato el video de nuevas tecnologías en la minería. No sé si lo logremos saber, pero si no, quisiera que todos lo vean. Bien, ¿llegaron a ver algo? ¿Llegaron a ver algo? Sí. Sí. ¿Y se llegó a escuchar o no? Ah, ¿tú compartiste? Nosotros lo vimos, bueno, yo lo vi en mi computadora. Ah, usted lo vio en su Sí, computadora. igual. Bueno, ¿qué le dice? ¿Cuál es su opinión? Es la aplicación que creo que va a predominar en el futuro, ¿no? El tratar de integrar la producción, en este caso de una minera en Chile, Codelco, si no me equivoco, y ver cómo podemos hacer ciertos cálculos o visualizar la producción, todo en un entorno 3D, y también hacer simulaciones. ¿Qué pasaría si muevo estos camiones? Quiero ver cómo va a funcionar, qué implicancias va a tener, cuánto va a producir más, o me va a costar más o menos, y ir contrastando para al final tomar decisiones. Es un tema de interfase, ¿no? O sea, que enriquece junto con las otras herramientas, ¿no? El Augmented Reality y el Virtual Reality son interfaces que nos permiten ver la realidad de otra manera. En este caso, por ejemplo, lo que hemos visto es un ejemplo de Augmented Reality, perdón, de Virtual Reality, y también, por ejemplo, ¿en qué otros cosas se les ocurre que pueden haber aplicaciones o han visto aplicaciones dentro de los ejemplos? El tema de mantenimiento, ¿no? Cuando tenías las gafas puestas y tenías que hacer un mantenimiento a un equipo, y te pasaban los videos para que tú, en paralelo, en tu visor, y tú podías hacerlo en la... Puede ser eso, ¿no es cierto? O puede ser también Augmented Reality, en el cual la diferencia está que en Augmented Reality ves la realidad, cosas como planos encima de la realidad. El Virtual Reality ves totalmente imaginado, como es el caso de Tim, ¿no? Es completamente imaginado, ¿no? En Augmented Reality ves el equipo, y ves sobre el equipo, ves planos, digamos, que están sobre el equipo real. Y eso te puede ayudar a ir identificando con qué te vas a encontrar o resolver ese problema. ¿Se acuerdan siempre que había de decir, oye, qué corto, ¿no? ¿El cable rojo o el cable verde, ¿no? ¿Cuál es el que corto que explota la bomba y cuál es el corto que me salva, ¿no? Entonces ahora con realidad aumentada, pues ya no hay mucho chiste, ¿no? O sea, ya te dice, oye, corta el rojo, corta el verde o avanza por acá, ¿no? Pero hemos visto también en los ejemplos, un ejemplo en una cirugía de cerebro, como la cirugía del cerebro, pues el doctor puede ir avanzando y viendo, digamos, el cerebro, puede ir simulando, digamos, cómo va su operación o cómo puede ir su operación, puede ver el cerebro de distintos ángulos y cosas de ese tipo, ¿no? O también distintas aplicaciones que ya hemos visto en el 2020, algunas de ellas pues vinculadas con juegos y cosas de ese tipo, ¿no? ¿Qué quieran comentar sobre Augmented Reality? ¿No? Y luego de social media. En social media les puse también algunos videos para ver, digamos, que el tema de social media pues era un tema que iba mucho más allá de solamente aplicar al Facebook, sino que en social media hay un concepto muy importante que es cómo escucho yo lo que están diciendo las redes, cómo veo, y eso se llama el social listening, cómo leo las redes, cómo escucho a las redes. Y un tema muy derivado de eso es lo que le llaman el social sentiment, que es cómo escucho los sentimientos de las redes, si son positivos, negativos o tal.
que están en los videos que les di para que los leyeran, ¿no? Para que los leyeran. Espero que los hayan podido ver, aunque alguno por ahí es un poco o bastante largo, ¿no? Pero eso dice cómo podemos trabajar las redes de tal manera que nos sirvan como fuente de información, también como fuente de difusión de las cosas que tenemos, ¿no? Pero como fuente de difusión de las cosas que tenemos, también como fuente de tracking de qué bien nos ha ido con esa difusión. Entonces, por ejemplo, pues ahora Sebastián estaba muy contento porque había puesto su artículo, lo habíamos rebotado un poco. ¿Y cuántos lectores nuevos tenía Sebastián? 100. 100 lectores nuevos en la mañana, ¿no? Entonces, estas cosas lo vas realmente viendo pues con el poder de las redes, ¿no? Que te ayudan a, como les digo, no solamente a comentar ahí o a chatear, o a ponerse en contacto o a sacar una foto de cómo estoy, sino también a difundir las cuestiones de marketing y luego a analizar cuál es el impacto y a ir mejorando, a ir puliendo y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta por acá? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Blockchain. En blockchain, ¿qué cosa es blockchain? ¿Quién me dice, quién me explica qué cosa es blockchain? Quisiera escucharlos. Yo lo que entiendo como blockchain es que antes, por ejemplo, necesitabas un notario para hacer, como tú decías la vez pasada, la venta de una casa. Con el blockchain lo que haces es desintermedias y a todo, haces como comunicas en forma masiva. Te perdimos, Miguel. Lo que vas a hacer una negociación. Obviamente tiene diferentes, esto por eso el blockchain como que se hace una cadena de transacciones. Correcto. ¿Y qué es blockchain? O sea, has dicho es correcto, pero ¿qué es blockchain? O sea, ¿cómo qué es blockchain? ¿O cuáles son? O más cosas, digamos, fueron las que ha dicho Miguel. Es un registro de transacciones que está distribuido entre todos los agentes que usan esas transacciones, todos los incumbentes, ¿no?, en una transacción. Y que cuando es público son muchas bases de datos, ¿no? Que son distintas bases de datos a nivel mundial. Entonces, efectivamente, es un registro histórico, digamos, digital. Por eso le llaman un digital ledger. Ledger es como si fuera un, ¿qué cosa es un ledger, Pancho? Un registro, ¿no? El registro contable, un registro inalterable. ¿Cómo se llama la contabilidad del ledger? Es el... Mayor. Libro mayor. Libro mayor, exacto. Es como un mayor digital. ¿Qué cosa es un mayor digital? Un libro histórico, digamos, donde se van registrando las transacciones de manera histórica. Y que es abierto, porque en líneas generales, la gran mayoría, salvo que uno diga que no se va a ser cerrado para un grupo, son abiertos y cualquiera puede tener acceso a la información. ¿De acuerdo? Y puede tener acceso a la información y puede leer o puede escribir nuevas transacciones dentro de cierto protocolo, digamos. Y cada transacción es registrada y es validada y registrada. Y lo otro que es importante es que es distribuida, o sea, la información no la tiene una solo, la información está en muchas bases de datos. ¿Y cuál es la importancia de esto? La importancia de esto es que ya frente a la realidad, tradicional, que era que una persona tenía el control de la base de datos y tenía la autoridad sobre la base de datos,
llámese el Banco Central de Reserva, llámese el notario, llámese como le llamemos, que tenía el control de la base de datos del sitio de la información, ahora esto está distribuido. Y por lo tanto, está desintermediado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pasa. O sea, las transacciones en el blockchain, como dice la parte de arriba, está distribuido y compartido entre los participantes de la red. Los bloques de datas y las transacciones son encadenadas en una manera que es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no las podemos alterar. ¿De acuerdo? Y hay pues muchos temas de criptografía sofisticada que permiten que sea muy difícil de hackear. Como les decía, pues lo que hace esto especial es que ya ahora el poder está manejado por todos los propietarios y no por un propietario de la base de datos. Entonces, cuando uno registra las cosas, o una pareja o alguien registra las cosas, pues todos tienen que aceptarlo. ¿Por qué? Porque la información es compartida de una manera que es completa, creíble y exacta, digamos. Entonces no hay nadie que pueda utilizar la información para su propio beneficio. Entonces, en general, es una relación de peer-to-peer, digamos. ¿De acuerdo? Y esto es lo que permite ese tipo de desintermediaciones, ¿no? Entonces, fíjense, una operación normal de una transacción, que puede ser de una casa o puede ser de un cambio de monedas o una transferencia, hay un vendedor, un comprador y alguien que asegura el título, digamos. ¿Y qué pasa? Que normalmente pues es lenta y es cara. En blockchain, esa transacción es una transacción directa, digamos, entre buyer y seller, y es mucho más rápida y es mucho más barata. Las características, como les decía, son, es una base distribuida, es una transmisión de iguales, es transparente, ¿de acuerdo? Un seudónimo, digamos, que eso es lo que había muchos problemas, que como era con seudónimo, pues podía aplicarse o podía dar pie a que hubiera mucho laundry, mucha lavandería de plata, ¿no? Es irreversible, o sea, los registros, una vez que ya se registró, que ya registramos entre dos, vendí mi casa, ya no puede tirarse para atrás y decir, no, que no me has vendido mi casa, no, yo ya te vendí la casa y ya te pagué, o sea, ya no me puedes decir que mi casa, que la propiedad, ya no podemos entrar en la discusión de quién es el título de propiedad, y cosas de ese tipo. Y tiene una lógica computacional atrás, ¿no? Entonces, las cosas difíciles en el tema de blockchain es cómo hacerlo negocio, ¿de acuerdo? Cómo sacarle valor al blockchain. Y esto es un pequeño ensayo, digamos, que se puede sacar negocio, digamos, por nuevos modelos de negocio, por mejoras de eficiencia, por mitigación de riesgos o por impacto social, ¿no? Entonces, cuando le dicen en nuevos modelos de negocio, es porque, por ejemplo, hay aplicaciones de blockchain en el sector de energía, en el cual las plataformas están ayudando a personas o negocios muy chiquitos a tener su propia energía, por ejemplo solar, y generar los excesos o tradear los excesos sobre el grid, digamos, sobre lo que les dicen que es la red de distribución eléctrica, ¿no? En Operational Efficiency, permite pues, reducir intermediarios y automatizar procesos, ¿no? Y mejora también los temas de audit y compliance y ese tipo. Y también están los temas de los smart contracts. Los smart contracts son transacciones en las cuales cuando se cumplen ciertas condiciones, automáticamente se ejecutan ciertas transacciones, ciertas operaciones. Entonces hay muchas funciones, digamos, de negocio, como decir, oye, págale a este señor cuando ya haya despachado y ya tenga todo este tipo de cosas, programa el pago, todo eso se puede hacer con blockchain. ¿De acuerdo? Eso es smart contracts. El risk mitigation es todas las cosas ligadas, por ejemplo, a la cadena de distribución, de saber temas de por
ejemplo, de autenticidad y cosas de ese tipo, ¿no? Y Social Impact, pues se ha estado aplicando el blockchain para temas como, por ejemplo, votaciones, temas de manejo de recursos naturales, de programas sociales, de identificación de autenticidad. Aquí, pues, pueden ver con bastante detalle aplicaciones en distintas aplicaciones populares, digamos, dentro de lo poco que se está desarrollando, porque esto ya es más embrionario, que pueden estar en distintas industrias, ¿no? Industria de consumo, industria, instituciones financieras, healthcare, industria de bienes, seguros, el sector público, tecnología, media y telecomunicaciones. ¿De acuerdo? No sé si tienen algunas preguntas, si lo han leído. Ah, eso todavía no lo han leído. Pero eso ya se los dejo para que lo vayan leyendo. Este sí lo tenían ustedes, ¿no? O sea, habían bastantes casos de uso de tecnología blockchain, ¿no? Por ejemplo, en seguros, decía, automatiza los seguros con un rápido enfoque, reclamos fáciles y mejor acceso a la información, elimina al mediador en cierta medida, o sea, broker, digamos, cual tal. ¿Por qué? Porque define las condiciones en el smart contract, condiciones que cuando pasan ciertas características, me paga el seguro. Entonces no necesito al árbitro, digamos, o al arbitraje del árbitro, que me diga si cumple o no cumple los requisitos para que sea pagado, sino simplemente yo presento toda la información y al presentar toda la información o cumplir con todos los requisitos, automáticamente me paga. Notariado es, les decía, elimina la necesidad de la confianza en el sistema notarial, ¿de acuerdo? Que es como ese caso que es tan típico, ¿no? O sea, la venta de casa, tengo las dos personas y las dos personas registran el ok de la venta y la compra de la casa, y no necesito una tercera persona que esté haciendo eso de ahí, ¿no? La criptomoneda, que es el caso que es muy conocido, es una de las aplicaciones, que es el caso de blockchain y las otras criptomonedas que han salido, es una de las aplicaciones. Ese es un activo digital que elimina el intermediario, digamos, de banco de reserva y facilita las transacciones entre personas, porque teniendo la criptomoneda, lo que se registra es quién es el propietario de la criptomoneda y quiénes son los y qué transacciones se están haciendo con ellos, ¿no? Identidad digital permitiría que yo tenga una sola identidad en distintas plataformas y sin violación de datos. Y entonces no necesitaría documentos físicos. En música, los creadores pueden vender su música sin tener que pagarle a un tercero. O sea, mejora la privacidad y proporciona la protección de los intelectuales. O sea, todo este trabajo, Ale, de recoger los royalties y cosas por el estilo sería bastante más automatizado, ¿no? Sin tener, digamos, el cero, o sea, ahí tendrías una desintermediación. Mejor gestión de equipaje en viajes y servicios de identificación y esquemas de fidelización de clientes. Y en fin. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí sobre blockchain. Yo tengo un comentario, o sea, hay unas cosas que no entiendo de blockchain, una Sí. cosa en concreta. Sí. O sea, tal como lo entiendo, la idea central de por qué razón te harías cualquier solución con blockchain es por un tema de que hacer más transparente la información. En cualquier tipo de información que gestiones, digamos, en tu cadena de suministro, las partes que tienes es porque quieres que haya transparencia en la gestión de la información. Lo mismo, de repente, si fuera suplementar una moneda, o sea, en vez de usar el sol, usas una criptomoneda y te da como transparencia porque el registro de transacciones está separado en todas las personas que lo usan, ¿ya? Entonces tú puedes decir, de repente el Banco Central podría estar corrompido o lo que sea y hay registros que no representan la realidad. ¿Hasta ahí es correcto lo que entiendo? Sí, o sea, al final de cuentas, porque podrías esperar de que la cosa sea menos fácil en el caso que decías de la trazabilidad de productos,
de que podría ser más difícil de que sea hackeado, digamos, o alterado, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Ya, claro. Entonces, ok, si fuera hasta ahí, a lo que yo quiero llegar es, ¿por qué razón usarías una base de datos Que no sea descentralizada? blockchain. No, o sea, me refiero a por qué tendrías ese registro de forma descentralizada entre varios agentes en vez de tenerlo centralizado en alguien de confianza. O sea, digamos que el Banco Central de Reserva, o sea, el único motivo por el que no confiarías en el registro o la base de datos que está centralizada es porque puedes pensar que ese agente que la tiene puede ser corrompido, por así decirlo. No, no solamente es un tema de corrupción, es un tema de costos. O sea, cuando un banco, por ejemplo, hace una transacción de moneda extranjera, y yo te mando moneda extranjera, tú estás en España y te quiero mandar plata a tu cuenta, la manera que yo tengo que hacer para pasarte plata a tu cuenta es, tengo que contactarme acá en el Perú con un banco corresponsal. El banco corresponsal, o sea, primero tengo que contactar con un banco. Mi banco se pone con un banco corresponsal. El banco corresponsal transacciona con el banco corresponsal de España. El banco corresponsal con tu banco de España, y tu banco de España te dice, ok, ya te depositaron la cuenta. Y todo eso puede tardar un par de días y te puede costar no sé cuánta plata, digamos, la transferencia. Imagínate 50 euros la transferencia. Claro, pero hay servicios que no son blockchain, o sea, PayPal o no sé, o algo así, que no requiere ser blockchain. O sea, a lo que estoy tratando de ver es cuál es el valor agregado del blockchain. O sea, si yo abriera una página web que me permite hacer transacciones internacionales sin tener un blockchain, llevando yo mi registro como empresa, El y mis blockchain lo que te clientes da, confían en mí. bueno, es que el blockchain te da justamente ese tema de la credibilidad, o sea, es decir, lo mismo. Si yo tengo credibilidad con una persona, yo puedo decir, oye, te transferencia, te compro, te vendo, y ya está. Hicimos la compra y la venta y no fuimos a donde el notario, ¿no? Pero es un sistema que dice que para que la cosa se pueda registrar y regularizar, tienes que ir a donde un notario para que la cosa sea alguien que acredite que la cosa realmente se ha dado. De la misma manera, si yo quiero hacer una transferencia de dinero, pues la hago a través de todo ese sistema bancario, ¿no? Entonces, sí. Sí, justo por el tema que está comentando Martín, yo también tenía las mismas dudas sobre el valor que da el blockchain, porque, por ejemplo, para el tema del registro de propiedades, ya si yo vendo mi casa y me la compra Martín, o sea, para que sea válido como que el tema de la transacción entre ambos, tiene que haber igual unos organismos por fuera que hayan validado que efectivamente esa casa que yo tengo, o sea, en algún lado tiene que estar registrado que esa casa es tuya. Es mía, claro, en algún lado tiene que estar registrado eso, y en algún lado tiene que estar registrada que la plata que está usando Martín es verdadera. Entonces, yo creo que el blockchain, si bien simplifica operaciones, no elimina la necesidad de que haya agentes que controlen estos temas. Sí. O sea, de todas maneras va a tener que haber banco, de todas maneras va a tener que haber notario. No, porque en el registro inicial de esa casa, cuando esa casa te la compraste, o cuando esa casa se fabricó, el registro inicial, alguien registró en el blockchain, en el registro inicial, yo soy propietario. Y luego esa casa llegó hasta Martín. Claro, pero ¿quién es ese alguien que registró que efectivamente que esa casa era mía? O sea, hay un punto cero donde igual tiene que haber... Hay un punto cero donde Martín y el que le hizo la casa registraron que esa casa fue de Martín. Claro, pero igual hay puntos de control fuera del blockchain. O sea, alguien tiene que orquestar todo, si no funciona, ¿no? No. Es el comprador y el vendedor, el fabricante de la casa Martín, registraron que la casa es de Martín. Y no necesita un tercero de decir, oye, Martín está blanqueando dinero, ¿no? Ese registro, o sea, igual se tendría que hacer por medio de alguna plataforma. A lo que voy, no tiene que existir, o sea, claro que digamos tiene que Bitcoin, una plataforma. que no es el ejemplo. Claro. Claro que tiene que existir una plataforma, y la plataforma justamente es blockchain. Y el blockchain se tiene que programar en ciertas cosas. Y genera unas bases de datos. Y unas bases de datos que son mucho más lentas que las bases de datos convencionales. Por eso es que
cuando uno tiene transacciones que son muy, o sea, que son bases muy grandes, pues no usa blockchain todavía. Que es mucho más cara, digamos, una red de blockchain que una red, o sea, una plataforma de blockchain, una base de datos de blockchain que una base de datos de SQL, por ejemplo. Claro, porque, o sea, pierdes toda la eficiencia de centralizar la base de datos, distribuyéndola, pero ganas eliminando algo. O sea, en algunas cosas aplicará y en otras cosas no Lo que servirá. pasa es que conforme la tecnología va avanzando, las computadoras son más rápidas y los algoritmos han ido mejorando. Entonces, claro, si nosotros retrocedemos mucho tiempo atrás, el blockchain para poder hacer su transacción, pues se podría demorar un día. Hoy día se demora pues, unos cuantos segundos, digamos, en hacer la transacción. Pero entonces la transacción que se hace es esa transacción de que efectivamente tú estás registrado en el blockchain, la casa está registrada en el blockchain. Y esa casa en el blockchain cambia de manos cuando efectivamente asientes de que has hecho la transferencia de plata, que has recibido la plata. Entonces la propiedad pasa en el blockchain y en todas las bases de datos dice ahora el propietario de la casa ahora es Ayrton. Porque es como que se va llevando una notita, un cuaderno de notas de todas las transacciones que se están haciendo con respecto a ese bien. En este caso es la casa, el bien. Por Sí, ejemplo, yo creo que, sí, por favor, Pancho. sí, el valor del blockchain, lo principal, primero es que una transacción, una vez cerrada, es inalterable. Nadie la puede cambiar, ¿no? Cosa que no pasa en otras bases de datos. Y el segundo tema de fondo es que está distribuida. O sea, que la puedo ir y mirar en varios sitios. Que esté distribuida no quiere decir que hay un pedacito en cada lado. Que está distribuido quiere decir que en varios sitios se está almacenando la información y tú puedes ir a mirarlo al sitio que más te dé confianza y puedes comprobar que en todos lados está exactamente igual. Uh-huh. No, y ¿cómo se llama? Y como hablábamos, o sea, te va llevando toda la historia, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, un carro, ¿ya? Que yo tengo un carro y quiero tener una aplicación de blockchain para compra y venta de carros de segunda mano. ¿Cuál es el problema de los carros? Que le modifican los kilómetros del motor. Cuando hacen la compra y venta del carro, te dicen, no, este carro tiene tantos kilómetros. Y tú vas y ves y efectivamente tiene tantos kilómetros porque le han alterado el contador de kilómetros. Con blockchain, el carro desde que sale del taller, del dealer, ya hay un registro del carro. Y cada vez se hace un mantenimiento mecánico, ¿de acuerdo? O por medio de IoT, el carro cada cierto tiempo va grabando en un registro de blockchain los kilómetros tiene. Entonces, de esa manera no hay estafa. Y luego la gente le va registrando los servicios mecánicos que le va haciendo al carro. La historia de mantenimiento del carro. Entonces, cuando tú compras el carro, sabes toda la historia que ha tenido. La historia de los choques, la historia, toda la historia. Lo mismo con tu historia médica. Tu historia médica está en el blockchain. Tú te mudas de clínica, te vas con tu blockchain. Te vas a cualquier lado, tienes tu blockchain. Te vas a cualquier país, tienes tu blockchain. Ese es tu blockchain de tu historia clínica. Y en definitiva, tu historia podría estar en un blockchain. Pero claro, si decimos tu historia, sería una base gigantesca. Entonces podríamos decir, oye, mejor distintas bases. Una para mi historia educativa, otra para mi historia clínica, otra para mi historia como votante. Pero en el fondo, finalmente, toda mi historia de ser humano podría estar en un blockchain. Pero mientras tengamos ese problema que son muy grandes, pues distintos blockchains, uno para mi historia como votante, otro para mi historia clínica, otro para mi historia de educación, otro para mi historia de propiedades, impositiva y cosas de ese tipo.
Entonces me va guardando la historia, y lo va guardando la historia sin necesidad de tener que ir a registrarlo a donde un señor tercero. Yo cada vez que tiene que salir Santiago del país, con Karin o conmigo, o solo, como es menor de edad, tengo que ir al notario y tengo que firmarlo, y tengo que llevar un registro. Y eso lo podría estar autorizando por blockchain. En el blockchain de Santiago. El registro de salida del país. Preguntas. Pero es bien importante que además vean los videos. No sé si han visto los videos. Igual confunde un poco todavía el tema. Pero es muy importante que vean los videos. Yo lo que vi con todo el tema de blockchain en el mundo de la música, pucha, sí decían que iba a revolucionar todo y cambiar todo, esto fue hace como 3 años, y hasta ahora no veo ningún final product. O sea, en términos de royalties específicamente, no he visto que nada ha cambiado. Los pagos todos son igual, como un delay de como 6 a 9 meses. Sí, hay tecnologías que amenazan que van a ser la tecnología del año y tal, y se van lenteando. Blockchain es una de esas tecnologías. Está muy caliente, pero todavía nada. Porque tienen que ponerse de acuerdo varios, digamos, para que se cambie. O sea, sería increíble que cada vez que alguien pone play en una canción de Spotify, automáticamente todos los que tienen que ser pagados son pagados, pero todavía no funciona eso. Esa es la lógica. Claro. Entonces, a eso vamos, ¿no es cierto? Pero es muy importante esa reflexión, o sea, es muy importante la reflexión de que las cosas toman su tiempo. Pero muchas veces nos sorprenden, porque a veces tú dices, oye, esto acá estaba latente, y claro, oye, pasaron 5 años, y en 5 años, que se pasa muy rápido, pues esto se popularizó. O alguien comenzó a trabajar, agarró tracción y se popularizó. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las 3D? Las 3D han comenzado a volar, digamos, en términos de utilización. Pero durante mucho tiempo estuvieron también bastante frenadas. O la inteligencia artificial, se conoce desde hace muchos años. Todavía, fíjense que la inteligencia artificial, todavía son muy pocas las compañías que dicen que efectivamente, en Estados Unidos, les digo, efectivamente son masters en uso de inteligencia artificial. Está clarísimo que Google, Amazon, son unas fieras utilizando inteligencia artificial y lo utilizan con mucha naturalidad, pero el común de las empresas mortales, grandes y todo lo demás, los bancos y todo lo demás, no son muchas las que realmente dominan el tema, pero se viene esa cuestión. Ya agarró tracción, ya cada vez es más y más y más. El blockchain todavía está embrionario. Todavía no tiene gente que esté ganando plata en blockchain, por ejemplo. Hay inversiones, hay cosas de ese tipo, hay startups, pero no hay unicornios de blockchain todavía, según entiendo. Claro, ¿no? Porque yo creo que principalmente es porque, por ejemplo, inteligencia artificial sirve a las empresas como una solución para ganar plata en su negocio, ¿no? O gano más clientes, o vendo más, o ahorro plata. El blockchain no, porque al banco le dice, oye, si ya aplico esto con todos los demás bancos, ¿ya para qué nos necesitan? Entonces no me sirve hacer el blockchain. Al blockchain, al banco no, pero sí al proveedor de servicios de blockchain. Claro, por eso es un cambio, ¿no? Ya no tendría el control él, sino estaría en una plataforma donde ellos ya no tienen el control. Entonces, ¿por qué lo desarrollarían? Entonces, hay proveedores de servicios de blockchain. Es como el tema de la música, ¿no? ¿Por qué le convendría a Spotify hacer eso si él tiene el poder ahorita? ¿Para qué voy a hacer blockchain si yo controlo? No, el blockchain es aparte de Spotify, es simplemente para el Power Royalties. O sea, hoy día el Power Royalties lo hacen a través de compañías que especializan en recolectar toda la información de los royalties, que es el ticket que pagan a los compositores. Mientras que eso podría ser automático.
Claro, pero podría ser automático sin necesidad de blockchain. Él podría tener igual el control sobre eso. ¿Para qué Sí, compartirlo? Hacerlo es una tecnología, podría haber una compañía que sea la compañía, pero ¿cómo confías tú y cómo sabes que esa compañía no está alterando las cosas? Claro, por eso ahí vienen esos... Creo que ese tema es lo principal, ¿por qué no avanzan? No, si justamente, o sea, blockchain avanza en aquellos sitios o puede avanzar en aquellos sitios donde hay desconfianza. Lo que pasa es que necesita que mucha gente esté dispuesta a adoptarlo. Y eso es lo que a veces no se ha conseguido todavía. Los smart contracts, por ejemplo, que es meterle dentro de la transacción una fórmula para que cuando pasen ciertas cosas ocurran ciertas otras, un if, digamos. Los smart contracts no se han desarrollado en banca y tal, pero claro, para que explote necesita que muchos bancos quieran estar trabajando así y mucha gente quiera entrar a trabajar ahí. Todavía está a niveles experimentales. ¿Experimentales qué significa? Que lo han hecho, pero con poquita gente, porque no hay mucha gente, no tiene todavía suficiente tracción, digamos. Pero yo no sé si en 2 años, 3 años, 5 años la va a agarrar. Los expertos vaticinaban que iba a ser hace un par de años. Y como dice Ale, se viene hablando de distintas cosas. Todavía no se ha producido. Se producirá luego de esta pandemia, se producirá que uno de los grandes beneficiados de blockchain, de repente, ¿no? Pero esas son las cosas que tiene la tecnología. O sea, la tecnología, ¿se acuerdan cómo habíamos dibujado nuestra curvita? Tiene una fase la tecnología en que va más o menos, ¿no? Hasta que llega un momento que comienza a dispararse. Y después la tecnología se dispara hasta que después llega otro momento en que vuelve a achatarse un poco, ¿no? Llega una etapa de madurez y luego viene otra tecnología, digamos, ¿no? Entonces, el blockchain todavía está en sus fases iniciales. El cloud. Vamos a hablar de una que sí está totalmente despegada, ¿no? Entonces, del cloud, creo que poco les puedo contar porque ya saben todos qué cosa es el cloud, ¿no? El cloud es tener los recursos, lo que se llama en la nube. ¿Qué cosa es tenerlos en la nube? Tenerlos en la nube es en realidad tenerlos pues en un desierto donde se puede tener todas esas computadoras y todo ese tipo de cosas, de tal manera que pueden ser accesados desde cualquier punto por internet. Y esto está en distintos niveles, ¿no? 3 principales y uno que se ha colado por ahí. Uno que es el Infrastructure as a Service, IaaS, que eso es cuando uno contrata servicios de hosting, por ejemplo, ¿no? De host. Contrata los fierros, por decirles. ¿De acuerdo? El otro es, que es que contratas CPU y contratas almacenamiento, ¿no? O sea, contratas capacidad de servidores, digamos. El otro es el plataforma. La plataforma es cuando contratas servicios. Servicios como es, pues, manejadores de bases de datos y cosas de ese tipo. Software as a Service es cuando contratas aplicaciones. En Platform, por ejemplo, está el email y ese tipo de cosas. En software, en aplicaciones, está cuando contratamos, por ejemplo, el Salesforce, el Pipedrive, el Zoom. Todo ese tipo de cosas son aplicaciones que son software as a service. Y business process as a service, en realidad este está colado, pero eso es cuando en realidad haces business process outsourcing. Y entonces lo tienes el business process outsourcing desde algún otro punto. Y te dan los servicios, digamos, de outsourcing, ¿no? Y tiene que ver un poquito con robot process automation y cosas de ese tipo. Pero en fin, ese es un poquito más discutible. Pero lo que me interesa es que los 3 primeros los tengan bastante claros. ¿Cuáles son las ventajas del cloud? ¿Quién me dice?
Creo que principalmente serían, bueno, tengo mapeadas 3. Uno que es flexible, porque, por ejemplo, nosotros podemos comprar un servicio en cloud y solamente pagamos por lo que consumimos. Entonces, en ese sentido se puede adaptar a las necesidades. Otro que es escalable. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo un contrato con Amazon Web Service para almacenar un aplicativo y mis usuarios de ese aplicativo se disparan, entonces yo puedo cambiar mis condiciones de contrato para que me aumenten el almacenamiento en la nube. Y bueno, todo esto hace que se reduzcan los costos, ¿no? Porque no se invierte en una infraestructura como tal o en mantenimiento de esa infraestructura física, sino que solamente es un servicio. Exactamente. Cambio lo que llaman CAPEX, Capital Expenditure, por Operational Expenditure. ¿No es cierto? Entonces, tengo, los beneficios son, uno, esto de los costos tiene que ver, o sea, tengo performance. O sea, está perfecto lo que tú has dicho, Keila. Te voy a decir, uno, tengo performance. ¿Qué pasa? Que como tengo pues estos sitios donde tengo pues unos procesadores espectaculares, unos servidores espectaculares y tal, tengo unas velocidades tremendas y unas capacidades de almacenamiento tremendas. Lo otro que tengo es que, por un tema de escala, tengo unos costos, una reducción de costos muy grande. Y además, el hecho de que en vez de tenerlo que pagar todo front, digamos, de hacer mi inversión, yo simplemente voy pagando en función de que voy usando las cosas. Y lo otro es la agilidad. O crecer o decrecer o ir ajustando, pues según cómo vaya andando mi negocio, ¿no? Entonces, esos son los beneficios. Y de ahí les dije un par de videitos de lo que era Cloud Computing y los modelos, ¿no? Del Internet as a Service, el Platform as a Service y Software as a Service. No sé si hay alguna pregunta ahí, creo que Pancho las puede contestar mucho mejor que yo, pero no sé si tienen alguna pregunta sobre el cloud. No. ¿Todo claro? Y por último, en Cybersecurity. Ya de Cybersecurity ya hablamos la vez pasada y tuvimos una sesión también con un expositor que era experto en Cybersecurity, así que no me voy a demorar mucho. Lo que les quería preguntar, ¿cuál es el principal riesgo de seguridad que tiene una empresa? Que te roben información, ¿no? Que compartan con tu competencia la información. ¿Y cómo hacen? ¿Y que lo hagan producto de qué? El error humano. Eso. De la negligencia humana. Eso es. Entonces, hay distintos tipos de ciberataque, ¿no? El phishing, que es el más común, que es la típica que te aparece la pantallita que te dice que te han mandado del banco de crédito, de no sé dónde y tal, para que rellenes tus datos. Y tú rellenas tus datos y a partir de ahí, phishing, porque de alguna manera te pesca, ¿no? O te dicen si ha ganado usted un premio y cosas por el estilo. El malware, que son como los, te mandan algo vicioso, digamos, como un virus, digamos. Y entonces te malogra te corrompe parte de tu disco, parte de tu información o cosas de ese tipo, ¿no? El DDoS, no me acuerdo ahorita bien qué cosa es. El Brutal Force Attack creo que el DDoS es un tipo de estos, que es cuando comienzan a entrar a una transacción y entran tantas veces a una transacción que hacen que el sistema, por la cantidad de repeticiones de transacciones con las que entra, el sistema colapse y se te cuelgue. ¿De acuerdo? Hugo. Sí. Permíteme que te interrumpa un ratito. Sí. DDoS es un Denial of Service Attack, que es lo que acabas de describir, que es cuando te echan tantos, transacciones.
sí, cuando tratan de acceder a tu página tantas veces que colapsa. Y luego un brute force attack es más que nada para sacar cosas como contraseñas. Es cuando intentas 1000 distintos tipos de contraseñas para entrar. Ah, excelente. ¿Y el physical breach? El physical breach es cuando entras tipo con un USB. Ya, tipo, eso sucede bastante cuando ponte en Nueva York, la gente te daba discos en las calles, decía, escucha mi música, ponías el disco en tu computadora y no era música, era un virus y te corrompían el sistema. Ya. Qué suerte que tenemos acá a Sebas, ¿eh? Entonces, aquí una cosa que es bien interesante, ¿no? Dice, oye, y el ciberataque lo hace la gente, como este caso que decías, ¿no? De Nueva York, y lo hace para fregar, ¿de acuerdo? Ese para fregar es el 5% de los casos. Entre 70 y 80% de los casos hacen el ciberataque para ganar financieramente. O sea, para ganar plata. O sea, te hackean y te llaman y te dicen, oye, ¿sabes qué? Estás hackeado. Y ese hackeo, te dicen, si tú no me pagas tanta plata en bitcoins, yo voy a producirte esto de acá. Este daño. Que puede ser, oye, voy a divulgar las historias clínicas de tu healthcare. Voy a robarme tanta plata de gente en finanzas. O voy a divulgar tales cosas de servicio del sector público, o voy a colgar tal información, voy a colapsar tales páginas del sector público. Y claro, el riesgo reputacional es muy grande también, más allá del riesgo directo. Y entonces muchas compañías prefieren pagar. Y entonces ahí está por qué las motivaciones en un 70-80% dicen que es por un tema de ganancia financiera. Un 10-20% dicen que es un tema de espionaje. Espionaje que puede ser espionaje comercial, como que pudiera ser espionaje geopolítico. Y un 5% por huevo, ¿no? Gente que lo que quiere es simplemente, pues, fregar. Y entonces da el ciberataque por fregar. Y punto. A mí me sorprendió mucho eso. Y decían que el riesgo estaba creciendo, ¿no? Porque hablaban mucho de que era un problema de 6 trillones de dólares hacia el 2021. Y decían que el incremento de cuánto aumentaban las amenazas por año crecían mucho más de lo que aumentaba el incremento de la seguridad de Haití por año. Y entonces se veía como que el mundo estaba muy amenazado, o iba a estar muy amenazado en estos temas de cybersecurity. Imagínense ahora con todas estas cuestiones de la pandemia, pues las posibilidades para ciberataques pues deben haber aumentado una barbaridad, ¿no? Con todo el mundo, con el tema digital, no solo nosotros como usuarios de Zoom, sino en general, o sea, toda la gente que está haciendo transacciones digitales a montones, e inexpertos, y con sistemas no preparados, puede estar siendo pues presa fácil de hackers, ¿no? Si es que no lo ha sido ya. Imagínense con todas estas cosas de IoT, ¿no? Pónganse a pensar ustedes en camiones autónomos, camiones inmensos, ¿de acuerdo? Una llamada a la mina y que le digan, oye, que si no les depositan tanto, y comienzas a ver a los camiones cayéndose por un barranco, por ejemplo. O la gente manejando sus coches autónomos y que alguien tome los coches autónomos, el control de los coches autónomos. El peligro que podría ser para una ciudad o cosas por el estilo. Entonces, claro, yo me acuerdo hace muchísimos años, cuando Alessandra recién entró a la universidad, yo conocí a un señor que trabajaba en una empresa americana de cybersecurity y que había sido de la CIA y Marín y todo lo demás, ¿no? Y él me hablaba de esto. Y me decía, el tema de cybersecurity es muy importante y va a ser cada vez más importante, ¿no? Porque sí, imagínate que los malos, y así me decía, ¿no? The bad boys, the bad guys, tomen el control de esto o tomen el control de esto, ¿no? Y parece que trabajan mucho y todo lo demás. Entonces a mí me sonaba raro, me sonaba exagerado. Sin embargo, hoy día lo vemos bastante real.
Ya hemos visto acá en el Perú, pues esos casos que nos dio este chico que nos dio la conferencia, ¿no? El caso del Banco de Crédito y otros casos más que han sido hackeados y que han sido públicos. Y luego están los hackeados que no son públicos, que son muchísimos más. ¿Qué es lo que dicen, no? Que el tema es, hay una parte que es como un 30% que es un tema de tecnología, pero un 70% que son temas más de descuido de la gente, o que son más propios, digamos, de razones personales. Listo. Bueno, hemos terminado con la parte de tecnologías. No sé si los he decepcionado con la parte de tecnologías, pero lo que era fundamental, creo yo, era como se los he explicado, que es conversarlas un poquito, pero sobre todo darles videos para que en los videos puedan ustedes mirar aplicaciones y cosas asociadas a cada una de las tecnologías que hoy día, podríamos decir, compone ese universo de la transformación digital. Podría haber puesto algo de robótica, que creo que no hemos mostrado mucho, no sé si por ahí ha salido algún robot. Podríamos haber puesto algo más de drones, en fin. Podríamos haber puesto algunas otras cositas más, pero creo que hemos visto, nos da una profundidad, un alcance bastante grande sobre las tecnologías más relevantes de transformación digital. No sé si algo más les hubiera gustado ver. O se quedan con algunas dudas importantes. Me gustaría sus comentarios. Sería interesante ver más aplicaciones, ¿no? De las tecnologías. Y o sea, prácticas, como ya hechas. Porque varios de los videos y estos son situaciones como se podrá hacer esto, se podrá hacer lo otro, pero no tanto cosas que ya estén implementadas. Ya, de ahí me va a gustar, Martín, que me digas en qué cosa es típico, ¿ya? Porque yo lo que he intentado es justamente darles en cada caso aplicaciones existentes. Pero si están faltando, me vas a puntualizar después en cuál te gustaría que hubieran más aplicaciones existentes. ¿Ya? Ya. Perfecto. Entonces vamos hacia las propuestas de valor. Entonces, cuando hablamos de propuestas de valor, hablamos del modelo de negocio. Y en el modelo de negocio, lo importante es definir a quién me dirijo, que es el who, el what, que es qué les voy a ofrecer, cuál es mi propuesta de valor, el how, que es cómo me voy a organizar para hacerlo, y el why, que es por qué voy a ganar plata. Entonces, de eso se trata cuando yo trabajo propuestas de valor, de alterar alguna de esas cosas, el who, el what, el how, el why, ¿de acuerdo? Y esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, una manera de verlo, digamos, esto acá es también decir, oye, ¿sabes qué? Hay un modelo de negocio y hay un modelo operativo. Mi modelo de negocio tiene que ver con la creación de valor y con la captura o la manera como comparto el valor. Y el modelo operativo tiene que ver con mi estructura, mis procesos y mis activos, digamos. Entonces, cuando yo trabajo el modelo de negocio, yo digo, para mi captura de valor, para mi creación de valor, perdón, puede ser a través de la diferenciación, de la eficiencia, de la escala o de los efectos de red que hemos visto en las plataformas. ¿De acuerdo? Esos son modos en los cuales yo creo valor. Diferenciación porque hago algo distinto, nuevo, eficiente porque soy más eficiente que los demás, escala porque por mi tamaño me permite de repente comprar más barato que le pasaba a Walmart, y efectos de red, que es estos efectos positivos de red, como habíamos estado viendo que puede tener Airbnb y cosas así. El Value Capture and Sharing es cómo capturo el valor. Puede ser porque vendo el producto, puede ser porque lo licencio, puede ser por una suscripción. Por ejemplo, esta compañía, ¿cómo se llama? Shave, $1 Shave, una cosa así, que uno se suscribe y paga una mensualidad y te llegan a tu casa tus maquinitas o tus hojitas de afeitar para que, y te llegan pues permanentemente, ¿no? U otras compañías en las cuales tú te suscribes, ven cuánto necesita de alimentación tu perro y te mandan a tu casa el alimento para perro
y con las especificaciones pues, más adecuadas a tu tipo de perro, y te lo mandan pues, periódicamente, ¿no? Y es una suscripción, ¿no? Y en fin, esto por decirles dos de las cosas así un poquito novedosas, digamos, de suscripción, y luego están las típicas, ¿no? La suscripción de la revista, la suscripción del club y todo ese tipo de cosas. Y Outcome-Based es cuando nosotros hacemos nuestros proyectos de compra, ¿no? Y cobramos en función de resultados. Esa es la manera en que se comparte valor. Y el modelo operativo está definido por el producto, la plataforma, el ecosistema, el cloud, digamos, es decir, cuál es mi estructura, cuáles son los procesos que yo tengo en definitiva, digamos, dentro de mi organización, y cuáles son los activos. Pues fíjense que el activo es muy importante, es la gente, es fundamental, es el activo más importante, la data, ¿de acuerdo? La propiedad intelectual, la tecnología y la parte financiera, ¿no? Los activos financieros. Entonces, en los negocios, una de las cosas con este aumento de la mayor densidad digital es que puedo generar, digamos, más oportunidades de negocio o limitar las oportunidades de negocio. Las fuerzas que me ayudan a generar o transformar, digamos, modelos de negocio, o sea, transformar el why, el who, el what, how, el why, puede ser la automatización, la anticipación, la coordinación, la personalización. ¿Les queda claro esos cuatro o a alguno no les queda claro de ellos? Pregunto. Entenderé que les quedan claros los cuatro. Wills, ¿qué es anticipación? Cuando lo haces antes que el resto. No, eso no va en el modelo de negocio. Ah, pero modelo de negocio. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿de acuerdo? En la fase de transformación. Y por el lado de las fuerzas que me limitan la transformación, a la automatización me limita los problemas de seguridad, a la anticipación los problemas de fiabilidad, a la coordinación los temas de integración, a la personalización los temas de privacidad. Vamos a ver ejemplos. ¿Ya? Uno está primero en los temas relacionados con la automatización, la capacidad de hacer más con menos. Y vamos a ver este ejemplo en Amazon, que les pediría que le den clic al ejemplo. Bueno, lo que hemos visto acá, hemos visto el video, ¿no? Sí. Bueno, entonces lo que hemos visto en el video es justamente una plantita de Amazon en la que están operando los robots que él compró. Él compró una fábrica que hacía unos robots Kivia. Y lo que hacen estos robots es justamente lo que han visto ahí, ¿no? Entonces es una manera como la automatización. ¿Se acuerdan que no habíamos visto nada de robots? Pues ya vimos algo de robots. Como estos robots nos ayudan a automatizar procesos. Y entonces, ¿qué se hace con menos? O sea, con menos gente, pues puedes hacer más en términos de despacho. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nos ayuda a automatizar. La habilidad para conocer el estado del mundo, digamos. Esta es la parte de lo que le decía a Wills, la parte de automatización, de anticipación. ¿Qué ocurre? Lo que vemos ahí, ¿qué cosa es? Es un motor, digamos, de Rolls-Royce. ¿Y qué pasa con ese motor de Rolls-Royce? Ese motor de Rolls-Royce está conectado a un centro de cómputo o a una computadora que va monitoreando cuál es el estado de las piezas, digamos, de ese motor. Va llevando un control del tiempo de operación y va llevando un control de cómo están las vibraciones, la temperatura, el consumo de aceite y una serie de parámetros, junto con los parámetros propios de la operación y el clima y la temperatura y las velocidades y las cosas de cómo ha sido operado y las condiciones en las que ha sido operado, y con eso puede hacer el mantenimiento predictivo de los motores. Puede controlar el estado y hacer el mantenimiento predictivo. Entonces, eso permite que Rolls-Royce, ya en vez de vender solamente motores, haga un modelo de negocio un poco distinto, en las cuales vende horas de motor funcionando.
Entonces cambia el modelo de negocio. Fíjense que si bien es cierto el who sigue siendo el mismo, el what cambia. Ya mi propuesta de valor cambia. Y cómo me organizo también, porque utilizo cosas distintas, digamos. Y la manera como cobro también. La manera como cobro ya no es vendiéndole un motor, sino cobrándole una mensualidad por las horas que yo he tenido el motor habilitado mes a mes. La habilidad para integrar distintos actores, aquí lo que tenemos es un celular, y ese celular está conectado a este foco. Pero este foco, ¿qué cosa es? Es un foco Philips, pero Philips lo que ha conseguido es una aplicación que conecta sus focos con todo el sistema de electricidad de la casa. De tal manera que lo que hace Philips es consigue que las personas que compren sus focos y compren su sistema puedan reducir el consumo de electricidad, haciendo que el foco, además de que tenga distintas prestaciones, porque pueda cambiar color, intensidad y cosas por el estilo, también le controle en los otros dispositivos eléctricos en qué momento, digamos, enciende y apaga, digamos, sobre todo calefacción y cosas de ese tipo, para que el consumo eléctrico sea el menor. ¿De acuerdo? Y los focos y todo eso los va encendiendo en función de que ustedes se aproximen, no se aproximen a la casa y cosas de ese estilo. Y horas de llegada y cosas así. Este es un tema de coordinación. El otro es un tema de personalización. La capacidad de satisfacer mejor las necesidades. Este es un tema de aproximación. Y esta cosita que ven aquí, cerca de las llaves del carro, es un dispositivo que utiliza la compañía Progressive, que es una compañía de seguros en Estados Unidos, y que yo ya les había comentado que esta compañía, este dispositivo no lo pone auto, y lleva un control y transmite a la compañía de cómo está manejando el chofer. Entonces, si el chofer es buen piloto, cobrará una menor prima de seguros. Si el chofer es un mal piloto, como mi caso, cobrará una mayor prima de seguros. ¿De acuerdo? Entonces, es un producto personalizado. Ya la prima no es la misma para todos, sino personalizado para cada uno. Y acá hay ejemplos en distintos sectores de esta automatización, anticipación, coordinación o personalización. Para distintos job to be done. Si el job to be done es información, si el job to be done es el consumo, si el job to be done es la finanza, si el job to be done es movilidad, si el job to be done es la salud. Vamos a ver, por ejemplo, en el consumo. Del job to be done, un caso de automatización. La automatización y robotización de la distribución, incluso de la tienda física. Un caso, digamos, es el Amazon Go, en el cual uno entra a la tienda, ¿de acuerdo? Y ya está registrado, digamos, y por reconocimiento facial te reconoce cuál es tu, te puede reconocer o por reconocimiento facial o porque pasas tu tarjeta de crédito, entras a la tienda y una vez en la tienda haces las compras y él cámaras, así como podrán ver en el ejemplo de Walmart, pero con más cámaras, detecta tus movimientos, las salidas de producto. Entonces, con reconocimiento facial y salidas, digamos, de productos del anaquel, identifica cuáles son los productos que te estás dando, calcula cuál es el monto del ticket y te cobra, sin a ninguna persona en la tienda. Ese es un ejemplo de automatización en consumo. Un ejemplo de anticipación en información es cuando, por ejemplo, en anticipación es cuando hay nuevos lectores o ve ingresos publicitarios porque usa Big Data, o en finanzas de anticipación cuando detectan fraude o cosas por el estilo con la tarjeta de crédito. ¿De acuerdo? O en salud, cuando hace la recomendación de diagnóstico y tratamiento utilizando inteligencia artificial, ese caso que se ha hablado tanto de Watson, ¿no? Hay una anticipación, es decir, hay una capacidad de pronóstico, de predicción. De coordinación. Veamos un caso de coordinación entre distintos actores. Pues en finanzas, las plataformas de P2P, de lo que es los lending, digamos, clubs, que son cuando uno conecta a alguien que quiere prestar plata con alguien que quiere prestarse plata y desintermedia a los bancos. Hay una institución en Inglaterra que se llama SOPA, por ejemplo, y que lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que esa institución
pues no tiene ni oficinas ni nada de eso de costos, y le permite pagarle un poquito más de plata de interés al que presta, y al que se presta le cobra un poquito menos de interés. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Esos son casos de coordinación. Y por ejemplo, en información es lo que hace Facebook. Agrega contenidos de usuarios de la plataforma, eventualmente pueden venir algunos otros profesionales, pero es una agregación de contenidos, una coordinación entre distintas gente. Y casos de personalización en salud, por ejemplo, la opción de prácticas saludables, midiéndote por los signos vitales, ¿no? Con los wearables, ¿no? O sea, te mide el wearable y te dice, oye, ¿sabes qué? Te falta caminar tanto, te falta un recorrido tanto, estás con tal situación, si lo tienes combinado con tu balanza, te dice, oye, esto es lo que tienes que hacer para bajar de peso y cosas por el estilo. ¿Ok? ¿Listo con esas fuerzas centrífugas? Bueno, entonces, para cada una de esas fuerzas centrífugas, yo pudiera querer automatizarme. Tiene los problemas de seguridad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en consumo, yo quiero automatizar todo el consumo, el riesgo está por los datos financieros. En la movilidad, si yo quisiera automatizarme, están los temas de seguridad de tráfico y de los pasajeros con los vehículos autónomos. Si yo quisiera anticiparme, es decir, predecir el futuro, o predecir lo que va a pasar, el riesgo es de fiabilidad de mi software. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el tema de movilidad, es que la predictibilidad de lo que voy a hacer, pues sea correcto, digamos, ¿no? Y que tenga la capacidad de software, efectivamente detectar qué cosa es lo que está cruzándose o cosas por el estilo y que el auto pueda parar. O en salud, cuál es la responsabilidad de que el diagnóstico sea correcto, un diagnóstico de algoritmo que diga si tengo cáncer o no tengo cáncer. En el caso de coordinación, es el tema de la integración entre las plataformas, que las plataformas permitan la interconexión. Por ejemplo, en consumo, interconexión de muchos vendedores, plataformas de e-commerce. En general tiene que ver en interacción que las plataformas conversen entre sí, que hayan estándares, digamos, entre ellos. Y con el tema de la personalización, para que haya personalización tiene que haber conocimiento del individuo. Y claro, los temas de conocimiento del individuo entran con una fuerza que de alguna manera lo frena, que es la privacidad. Entonces hay un conjunto de fuerzas a favor de que se automaticen más las cosas o que se digitalicen más las cosas, y hay unas fuerzas que de alguna manera lo frenan. Entonces tiene que haber un balance ahí, que justamente tratamos de qué cosa. De por un lado agarrar las fuerzas centrífugas, automatización, anticipación, coordinación y personalización, y ver cómo vamos ganando la batalla con ellas, cómo vamos disminuyendo los riesgos de seguridad, fiabilidad, integración y privacidad. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nos permite generar nuevas propuestas de valor, es decir, cambios en el who. ¿Por qué, por ejemplo, los cambios en el who? Por ejemplo, en la India, para poder entrar un banco a la India, es muy pobre, entonces, si ustedes se dan cuenta, pues y que si yo voy a poner agencias y todo lo demás en la India, no me va a pagar, no me va a salir negocio, porque es muy caro las agencias, las personas y todo lo demás, para el valor tan chiquitito de transacción que hacen las personas en la India. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo banca por celular. Entonces, lo que se hizo fue una aplicación de inteligencia artificial en lenguaje natural para que los indios pudieran a través de su celular registrar muy fácilmente los depósitos de plata, las transacciones de plata y los préstamos de plata. Básicamente esas tres cositas y ahorros, digamos, de plata. Cosas como el BIM, digamos, que se trató de hacer acá en Perú, o que por ahí anda diciendo, o cosas como el YAPE, digamos, ¿no? Pero con esas 4 transacciones que les decía. Y entonces, de esa manera, se pudo cambiar el who, porque pudieron hacer banca para la gente de lo que le llaman long tail, que es la parte chiquita, digamos, de los clientes. La parte baja, digamos, muy larga, pero de muy poco valor por transacción. Bueno, entonces son distintas maneras de crear nuevas propuestas de valor
cambiando el who, cambiando el what, cambiando el how o cambiando el what. Veamos un poquito de estrategia competitiva, cuál es la diferencia o cómo se compite en el mundo digital. En el mundo digital, una cosa a tener en cuenta es que ya no solamente competimos con incumbentes, que es lo que vemos acá al medio, sino que también competimos con gigantes industriales, o podemos competir con gigantes digitales, como pueden ser estos famosos gigantes digitales que conocemos, Google, Amazon, etc. Y también competimos o podemos competir con entrepreneurs tecnológicos o startups tecnológicos. Entonces, esto es por lo que nosotros nos enfrentamos o nos podemos enfrentar. Imagínate que nosotros seamos Ripley. Si nosotros somos Ripley, ¿contra quién competimos? Entonces yo digo, oye, compito contra Saga, compito contra tiendas El, etc. Pero también podría estar compitiendo contra Mercado Libre. ¿De acuerdo? Podría estar compitiendo contra Mercado Libre o contra Amazon el día de mañana. Pero también podría estar compitiendo contra otros startups que han salido acá en el Perú o que han salido en América Latina y que pueden venir para acá. Entonces, lo que yo tengo que tener mucho cuidado es quiénes son mis competidores, porque mis competidores ya no solamente son los que están en la industria, sino que pueden venir por otros lados. Entonces, una de las cosas que tengo que analizar es qué se está haciendo en los alrededores de mi negocio. Entonces, si estos de acá, si los Digital Giants o los incumbentes o los Technical Entrepreneurs están merodeando mi negocio. Están merodeando mi negocio. O si ya han pasado a otra fase en la cual ya lo que están haciendo ya es en el corazón de mi negocio. Si yo no me he puesto las pilas y se está dando esta fase de colisión en el corazón del negocio, probablemente ya haya sido el fin de mi historia. Pero acá es donde tengo que darme cuenta y acá es donde tengo que ponerme las pilas. Si yo aquí soy, por ejemplo, Ferreiros de Caterpillar, y comienzo a ver que por acá comienza Amazon o Alibaba o estos a comenzar a vender repuestos en alguna parte del mundo, pues si no me pongo las pilas rápido, pues es probable que dentro de poco pase y comience mi negocio central de repuestos. O si comienzo a ver technical entrepreneurs que comienzan a meterse en productividad, esos son los costaditos de mi negocio, y yo no me comienzo a poner las pilas, el día de mañana pueden entrar a erosionar la parte central de mi negocio. Y luego viene ya una reinversión de raíz, cuando ya cambia radicalmente ya lo que era el negocio y ya lo trasciende, que es, por ejemplo, si nosotros decimos el caso de Airbnb, el caso de Uber, o el caso de muchas de estas, o el caso de Amazon, cambiaron totalmente la manera en la que se veía o visualizaba la industria, o sea, cambian completamente el sector. O sea, fíjense que la manera como se procede a hacer las cosas cambia totalmente en esta parte de reinvención desde la raíz. Entonces, ¿qué cosa es importante? Pues importante saber quiénes son los gigantes digitales que están en mi sector o que de alguna manera están merodeando, qué los motiva y qué relación tengo yo con ellos. Los incumbentes, qué los motiva y qué relación tengo yo con ellos. Y los startups, qué los motiva y qué relación tengo yo con ellos. Y lo mismo, qué relación quiero tener con ellos. Porque el sistema también, y de ver, acuérdense, muy importante, ya no es solamente competencia, sino competencia. En qué colaboro y en qué cuento con ellos. Noten que Amazon, por ejemplo, coopera con un montón de empresas a las cuales, por ejemplo, en ropa, les vende sus ropas. También compite con ellos porque Amazon también tiene marcas propias. Entonces, a través de sus marcas propias, compite con ellos. Entonces, compite y coopera con ellos como canal de distribución. Entonces, acá en las tres fases de la transformación está la experimentación en los bordes, ¿de acuerdo? Que como les decía, es una fase en la cual uno comienza a mirar
las industrias usando la transformación digital, ¿no? Entonces, hace algunos test iniciales, está recolectando ideas. Entonces, hay distintas cosas, ¿no? Los incumbentes están haciendo experimentos que complementan su modelo de negocio, ¿de acuerdo? Y están tratando de ver cuáles son las tecnologías que pueden ser disruptivas, por qué. Los entrepreneurs que permanentemente están experimentando tienen un modelo que no han probado y lo que están haciendo es tratando de ver qué cosas pueden funcionarles y qué cosas pueden no funcionarles. Y los digital giants usan la experimentación para ver si puede expandir su influencia a lo largo de otras industrias. Y están muy dispuestos a tomar riesgos, y riesgos de manera bastante grande. Y si fallan esos experimentos, pues habrán experiencia, ¿no? Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, como Amazon entró en el negocio de prensa y se compró el Washington Post, entró en el negocio de groceries y se compró, ¿cómo se llama esta cadena americana? Que compró Algo de Amazon. Whole Food o algo así. Whole Foods. Gracias, Iris. Whole Foods, ¿no? Y cómo van entrando en distintos negocios porque van viendo oportunidades de no ser solamente offline, sino ser un negocio offline-online. ¿De acuerdo? Y entonces van entrando en distintos negocios donde ellos creen que pueden haber oportunidades para aprovechar sus tecnologías, pero donde pueden entrar más allá de solo sus tecnologías. Como han entrado en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de Google con su autónomo. Entonces, esto es experimentación en los bordes, digamos, en la periferia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la experimentación en la periferia? Los que estamos en compañías, digamos, líderes, tenemos que estar perfectamente trabajando con experimentos y viendo muchas veces con otros la viabilidad del negocio y de otras cosas que hacer. Tenemos que estar observando y comprometiéndonos. Tenemos que mirar qué están haciendo otros. Por ejemplo, nosotros acá en el Perú tenemos que estar mirando mucho qué está pasando en China. Es muy importante, porque los chinos son más parecidos a nosotros que los americanos. Entonces tenemos que estar pensando qué está pasando en China o qué está pasando en Brasil, que está más avanzado que nosotros en varios sectores digitales. Entonces ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Y tenemos que estar testeando nuestras ideas, digamos, con experimentos y cosas de ese tipo para ver dónde vienen las oportunidades. Luego viene la colisión en el centro. Entonces ahí a los experimentos comienzan a decantar algunas cosas en las cuales pues sí se va viendo que va a haber valor para los clientes. Los incumbentes son los que pueden sentir mejor esa fase que los techs y los digital giants porque están ahí. Y esto puede pues implicar cambios muy grandes a la compañía en su modelo de negocio y en su estructura organizacional. Yo les sé mucho como en Ferreiros, por ejemplo, los camiones Caterpillar. ¿Cómo le vendo yo un camión Caterpillar a un cliente? Pues voy donde su gerente de operaciones aquí en Lima y le enseño las bondades de mi producto, le digo, oye, mi producto carga, tiene estas capacidades técnicas y todo lo demás, voy a donde la gente compra y le digo, tengo estas condiciones de precio y todo lo demás, voy a donde le finanzas y le digo, tengo estas condiciones de crédito, etc. Y entonces de esa manera, pues con estos tres, trato de llevar hacia adelante mi venta del producto. Y luego pues le hago el servicio, le pongo un taller de mantenimiento en la mina. Cuando ya estoy más avanzado, si no estoy más avanzado, simplemente le vendo las partes y los componentes y ellos tienen ya su taller y sus cosas en la mina. Y cuando estoy más avanzado, ya se lo pongo yo. Pero si no, le vendo simplemente las partes y los componentes cuando ellos lo necesitan y yo le despacho con un carrito y ellos me llaman por teléfono o va y les pregunta qué necesitan. Ese es mi modelo de negocio. ¿Cómo puede cambiar esto? Esto puede cambiar drásticamente por esta amenaza de que Amazon entre los repuestos a que yo pase a vender productividad a las compañías. Y entonces, a quien le tengo que vender productividad ya no es al señor que está acá abajo, sino tengo que venderle productividad al señor que está en la mina. Al gerente de operaciones
Sí, pero sobre todo al que está en la mina, al gerente de mina. Y tengo que tener mis vendedores que suban a mina y que demuestren mina que mi producto se le puede sacar tanto de productividad, porque puede ser que lo que yo le venda es el delta de productividad. Y entonces eso mismo es lo que puede comenzar a hacer Ferreiros. Entonces, si va a hacer eso, fíjense cómo cambia la figura de las características que debe tener su vendedor. En vez de ser un vendedor que sabía de mecánica y cosas por el estilo, tiene que ser un vendedor que sepa de cómo opera todas estas cosas en las minas. Pero no solo eso, sino que para que realmente tenga una ventaja diferencial, tiene que ser muy bueno utilizar la data que salga de ese camión, como de muchos camiones de otras minas, y que sepa a partir de la data saber cómo sacarle el máximo provecho, digamos, en la operación. Y todo eso les trae una serie de cosas, es decir, oye, y solamente manejaré la data y la información de mis camiones, o también manejaré los de las competencias. Y solamente de las partes del proceso que le vendo yo, o también de las partes del proceso de los equipos que maneja la competencia. Y todo eso los puede llevar, como ha llevado a General Electric y a otras compañías, a tomar la decisión de, no, yo gestiono toda la operación. Y todo eso trae un cambio muy grande. O sea, en vez de que sus estrellas sean el vendedor de clima y todo lo demás, sus estrellas pasan a ser esas personas a 4.500 metros de altura trabajando y sacando productividad a los camiones, y a los equipos, y a la data. Y de ser ingenieros mecánicos, tienen que pasar a ser ingenieros de procesos, pueden ser mecánicos o no, pero reconvertidos en ingenieros de procesos, o sea, que conozcan de minería, que conozcan de ingeniería industrial, y que conozcan de datos, que conozcan de sistemas. Entonces cambia mucho la operación. Y la manera inclusive de cobrar podría cambiar. Un sistema en el cual yo les cobraba un precio por transacción, a un sistema en el cual yo les cobre o una mensualidad por cogestionarle el sistema, o inclusive les cobre por resultados de cuáles son los beneficios incrementales que estoy generándole por estarlo asesorando en cómo se debe llevar su operación. ¿Vamos lo que puede ser la colisión en el core? ¿Hola? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué hacer ahí, digamos, no? Entonces, ahí, cuando tenemos estos temas de lucha en el core, tenemos que adaptarnos rápidamente. Entonces, aquí hay dos posibilidades. O coexistimos con mi modelo tradicional y mi modelo nuevo, ¿de acuerdo? Coexistimos significa mantengo mi modelo tradicional, por ejemplo, Walmart. Puedo decir, mantengo mi modelo tradicional de tiendas con un modelo nuevo digital, o migro, que es Morph, radicalmente hacia un modelo digital. Son las dos opciones que tengo. O coexisto o migro. Entonces aquí hay varias posibilidades, ¿no? O sea, Walmart, por ejemplo, dice, oye, ¿qué hago? ¿Cierro tiendas? Es una posibilidad. ¿Cierro algunas tiendas y me quedo con un número menor de tiendas? Es una posibilidad, porque cada vez voy a vender más por online, perdón. Y más bien utilizo mis tiendas como puntos de recojo, cosa que para Amazon es mucho más difícil. Entonces sería una posibilidad de tratar de coexistir de esa manera. Aunque el autor, digamos, aunque una de las recomendaciones es decir, oye, no, coexiste con un modelo totalmente separado, pero yo creo que no, yo creo que también puede haber coordinación entre ellos. ¿De acuerdo? Pero la otra es de que Walmart llegue a la conclusión de que su modelo es un modelo obsoleto. Pudo haber llegado Blockbuster, o como debió haber llegado Blockbuster, de que su modelo de tiendas era un modelo obsoleto. Y entonces te vas saliendo de ese modelo y vas más bien invirtiendo en el modelo digital. Y vas cambiando tu core
de offline a un core online. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O ejemplos o inquietudes que tengan? No. El tercer paso en la transformación es la reinvención. La reinvención. Entonces es cuando ya realmente nos ponemos a pensar cuál es la raíz del problema que realmente estamos resolviendo. Me adelanté un poquito en el caso de Ferreiros, digamos. Porque en el caso de Caterpillar, la reinvention at the root vendría a ser lo que les dije al final, que es, oye, definir que lo que tengo que hacer es resolver un tema de productividad. Y el tema de collision at the core es que ponga yo también un tema digital para vender repuestos y cosas por el estilo. Pero es cuando voy y digo, me hago la propuesta de decir, ¿cuál es el job to be done real que yo tengo que hacer? Y entonces, para hacer el job to be done, ¿cuál es la manera real en que debo yo trabajar el negocio? Y entonces ahí es cuando los límites se disuelven y emerge un modelo nuevo completamente. Y dicen que para reinventarlo, pues hay que hacer dos cosas. Uno es definir el problema, o sea, pensar como consumidor, ver cuáles son los gaps, digamos, en lo que se le está ofreciendo, los pain points que tiene el cliente y las frustraciones que tiene. Y resolver el problema. Pero para resolver el problema hay que pensar fuera de la industria tradicional. Usar de repente crowdsourcing, artificial intelligence, y establecer una red de partners que me puedan empujar en la misma dirección. Entonces, por ejemplo, reinventarse de la raíz es lo que ha hecho Airbnb con el negocio. Es un negocio totalmente distinto, con un ecosistema distinto, digamos, de lo que era el negocio tradicional de alojamiento. Pero una pregunta, Hugo, ¿eso Sí. realmente es reinventarse? Porque Airbnb es, o sea, la industria sí se ha reinventado, pero Airbnb No, la estaba de industria. cero. Ah, No, ya. es reinventar la industria. Ya, ok. No Airbnb, sino reinventar en la raíz la industria. Ya, ok. Entonces, claro, muchas veces estos startups pelean en el core, pero a veces los startups entran y reinventan la industria dramáticamente, sin haber dado pelea en el core. A veces los startups pelean en el core, como esos startups que salen y están peleando con la banca en distintos puntos, pero podría entrar un startup que reinvente completamente el concepto de la banca. No lo ha salido hasta ahora. Pero sí lo salió el que reinventó completamente el concepto de la música, o el que reinventó completamente el concepto de los taxis. Entonces, las tres fases son: la fase 1 de experimentación, donde hay que observar e invertir. O sea, hay que mirar qué está pasando e ir invirtiendo. Esa es en la experimentación, en los bordes de la periferia de mi negocio. Luego es que ya entras en la etapa de colisión. Es donde hay una fase de coexistencia de los dos modelos de negocio y luego tengo que migrar. O migrar a uno nuevo, que puede ser digital o una mezcla. Coexistencia es cuando tengo, pues de repente, un lab o una unidad donde se está incubando ese nuevo modelo de negocio. Y morph es cuando ya migro a una nueva propuesta de valor. Y en la reinversión tengo que definir cuál es el problema ya de esencia, digamos, en el job to be done, y resolver ese problema a nivel de esencia del job to be done. Probablemente con una arquitectura y una cosa totalmente distinta. Es cuando realmente hay una transformación completa del sector. No necesariamente todos los sectores van a pasar por esas tres fases, digamos. Pero siempre está la expectativa de que pueda pasar.
Pues si va a pasar, mejor que nos tratemos de anticipar nosotros a que nos pase, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en consultoría, parte del Observe and Invest y el experimentar de Edge ha sido lo que siempre hemos estado haciendo, que es trabajando sobre resultados. Y parte de Coexisting Morph puede ser el estar trabajando con más terceros, vamos a decir, con un core de gente a tiempo completo y con terceros, que incluye a los terceros que trabajamos hoy, o los asociados que trabajamos hoy, pero una red de asociados mucho más fuerte que pueda venir de otros países del mundo, inclusive. Y la parte de Frame and Solve puede ser que de repente nos planteemos, oye, en vez de estar haciendo consultoría personalizada, hacer consultoría self-service, digamos. Y que cambie totalmente la manera como se resuelve el tema, porque en realidad quiere la gente, ¿qué cosa es? ¿Consultores? No, lo que la gente quiere es resolver sus problemas. Entonces, ¿cómo se resuelven sus problemas? Puede ser distinto a con el uso de un consultor. Como lo tenemos entendido hoy. ¿Vamos con eso? ¿Qué cosas se puede hacer en todo este mundo? Una de las cosas que se puede hacer en este mundo, se puede ser o un orquestador o un participante en los nuevos ecosistemas que se van a ir armando, ¿no? Entonces hay que ir identificando esos ecosistemas y viendo cómo se juega. La otra parte es hay que co-crear nuevas capacidades. Hay que identificar quiénes son nuestros competidores y quiénes son nuestros complementadores. Y hay que amplificar nuestro talento con el uso de máquinas. Hay que ver qué cosas pueden ser automatizadas, qué cosas pueden ser aumentadas, qué cosas pueden ser amplificadas. Y eso tiene que ver con elementos de inteligencia artificial, tiene que ver con herramientas de automatización, tiene que ver con todo ese tipo de cosas. Estas son simplemente las características que debe tener un orquestador. Un orquestador, para ser orquestador hay que ganarse el derecho. El orquestador es el que maneja la plataforma. Entonces, ¿qué tienes que tener? Tienes que tener visión. Tienes que tener algo distintivo, crítico, una capacidad que es requerida, digamos, y que todos te lo van a reconocer. Tienes que tener complementariedad. O sea, tienes que tener la habilidad de atraer a la gente que necesitas para el ecosistema. Tienes que ganarte el respeto de la confianza en los momentos que hay incertidumbre, dudas y cosas por el estilo. Tienes que tener capacidad de gobierno, que es que vas a ser justo, transparente, que vas a poder manejar los conflictos que se den dentro del sistema, y que va a ser dinámico, que vas a tener esa capacidad de adaptarte a las nuevas realidades. Como se acuerdan, yo les había enseñado ese gráfico de las plataformas, y las plataformas son un ecosistema siempre. No es el único tipo de ecosistema, pero toda plataforma es un ecosistema. Y yo les había enseñado ahí cómo en las plataformas, pues solamente un 15% llegaban a tener éxito de las plataformas que despegaban, ¿no? Y las otras plataformas se veían en el camino, ¿no? O muchas ni siquiera nos enterábamos de que habían existido. Y entonces por eso se necesita bastante dinámica ahí, ¿no? Y una de las cosas que tenemos que hacer en este mundo ahora es un mapa relacional, ¿no? O sea, quiénes de los digital data giants, de los incumbentes industriales y de los startups es una relación competitiva, que era lo tradicional, cooperativa o competitiva, ¿no? De competencia y cooperación conmigo. ¿Y cuál es la importancia para mí y cuál es la importancia mía para ellos? Entonces, un poquito en función de eso, si el partner
tiene una importancia alta para mí, y si yo tengo un nivel de importancia alta para el partner, es en esta zona de co-creación. Podré juntarme con el partner porque los dos tenemos importancia alta y decir, oye, co-creemos algo. Si los dos tenemos importancia abajo, nos relacionaremos de una manera transaccional. Si para mí el partner tiene una importancia baja, pero yo para él tengo una importancia alta, yo estaré en una zona de líder. Y si es al revés, estaré en la zona de seguidor. Y tengo que saber encontrarme y qué tipo de relaciones implemento con ellos. Entonces, no que esto va más allá ya de solamente ser un competidor, sino ser un competidor. Y esa es la forma en la que yo tengo que enfrentar lo que antiguamente era solamente la competencia. Preguntas hasta aquí. O ejemplos que quieran, o situaciones que quieran, o cosas que quieran comentar.